Pues ahora que ya sabemos todo lo que tenemos que saber de las coordenadas de un vector o las componentes, el módulo y cómo se calcula un vector que va de un punto A a un punto B, restando B menos A, etc., ahora vamos a ver cómo se operan vectores. Es decir, imaginaos ahora una serie de vectores que os voy a poner aquí para verlo. Tenemos, por ejemplo, el vector V y ahora el vector W va de aquí a aquí. ¿Vale? Imaginaos esto. Bueno, pues yo puedo con vectores hacer muchas cosas. Puedo sumar vectores, restar vectores, multiplicar un vector por un número, que va a ser un escalar. ¿Os acordáis de lo que os decía de las magnitudes escalares y vectoriales? Cuando algo tiene coordenadas o componentes, cuando algo es una flecha, tiene dirección, es un vector. Y cuando algo es un número sin más, es un escalar. Bueno, pues, ¿cómo se va a sumar y se va a restar? Muy fácil. Sumar y restar vectores es sumar y restar sus coordenadas o sus componentes, ¿no? Imaginaos v y w. Pues si tengo que v es, por ejemplo, 3, 4, esto es v, y tengo que w es, pues por ejemplo, 4, 0, esos vectores, si los quiero sumar, tengo v más w, sería sumar esta coordenada con esta, es decir, la x con la x y la y con la y. 3 más 4, 7 y 4 más 0, 4. Luego, la suma de vectores es tan fácil como sumar las coordenadas, no tiene más. Ahora, la resta, v menos w. Pues es restar este menos este por coordenadas también. Este menos este, 3 menos 4, menos 1. Y 4 menos 0, 4. Así que aquí estaría. Entonces, fijaos qué fácil es sumar y restar vectores. Esto en cuanto a la práctica, que es lo que yo quiero que aprendáis, porque os van a dar todo el rato los puntos, etc. ¿Cómo se haría gráficamente? Pues muy fácil, fijaos. Sumar vectores es lo que he puesto aquí, es poner uno a continuación de otro. Si tengo v y le quiero sumar w, pongo w a continuación de v. Así, uno y otro. Y lo que hago ahora para obtener la suma es unir el origen del primero con el extremo del último. Entonces, este vector es v más w. De aquí sale la resta, porque si v más w a v más w, por ejemplo, le resto v, imaginaos que le quito v, perdón, v en este caso, vale, que estaba pensando en w, le vamos a quitar v. Si a esto, a v más w, le quitas v, es decir, si a esto le quitas esto, que es v, te queda claramente v más w menos v es w, ¿no? O sea, v más w menos v, pues este con este se va, me queda w. Entonces estáis viendo que esto, que es v más w menos v, queda el de en medio, que es w. Eso gráficamente, pero bueno, no hace falta. En el libro os cuentan la regla del paralelogramo para la suma. Os voy a poner eso, cómo se hace desde el origen. Si tuviéramos un vector puesto así en el origen, que fuera v y w aquí, por ejemplo, la suma de estos vectores, ya os he dicho que es poner este a continuación, ¿no? Entonces, si lo trasladáramos como vector equivalente aquí, nos saldría esto. Esto vuelve a ser w. Entonces, la suma ya os he dicho que es desde el origen del primero, que en este caso es el origen de coordenadas, hasta este. Pero ¿cómo sé hacer eso sin tener en cuenta que sea poner uno a continuación del otro? Pues haciendo un paralelogramo, haciendo paralelas. Es decir, si tengo v y quiero sumarle w, le pongo aquí una paralela a w, que es lo que acabo de hacer. Y luego a v le hago otra paralela por aquí. Y entonces esto tiene que formar este paralelogramo. Bueno, pues la diagonal del paralelogramo, que va de aquí a ahí, es la suma. Por eso es la regla del paralelogramo. De aquí hasta ahí. Esto de en medio, que es la diagonal, es v más w. Con esto ya hemos sumado y restado vectores. Vamos a multiplicar vectores por un número que es súper fácil. Imaginaos el vector v. ¿Cómo se pintaría o se representaría 2v? Pues fijaos, si esto es v y pongo v dos veces, esto de aquí es 2v. Así de fácil, ¿no? Pero esta flecha no se pondría, es decir, esto es solo para enseñároslo, pero 2v sería un vector idéntico a v, pero el doble de grande.
Imaginaos ahora un tercio de v. Si queréis hacer un tercio de v, estáis multiplicando por un tercio, que es lo mismo que dividir por 3. Entonces lo estáis haciendo más pequeño. Cuando multipliquéis por una fracción lo hacéis más pequeño. Si v es esto y cojo un tercio, divido esto en 3 trozos. Y como cojo solo un tercio, cojo de aquí a aquí. Es decir, este trocito sería un tercio de v. Entonces, un tercio de v es solo esto. Es más pequeño que v. Entonces puedo hacer un vector más grande o más pequeño. Esto gráficamente se ve muy bien. Pero ¿qué pasaría con las coordenadas? Porque todo lo vamos a hacer con coordenadas. Más fácil todavía. Imaginaos que os dan v es 4, 7. Y ahora queréis calcular 3v. Pues 3v literalmente es multiplicar cada coordenada por 3. Entonces es 3 por 4. Esa es la primera coordenada. Y 3 por 7. ¿Y esto cuánto da? 3 por 4, 12. Y 3 por 7, 21. Como veis, el vector 4, 7, que era v, es más pequeño que 12, 21, que es un vector más largo, pero son idénticos, están en la misma dirección y tienen el mismo sentido, solo que uno tiene más módulo que otro. Entonces, esto sería lo que en el libro aparece con esto. La teoría sale así. K por, por v. Os ponen que esto, si hacéis el módulo de v y lo multiplicáis por k, eso se cumple, claro. Es decir, si tú multiplicas un vector por un número, es decir, por ejemplo, este por 3 lo haces así de grande, el módulo de v dará lo que sea, y lo que te va a salir cuando multipliques, cuando hagas el módulo de 3v, es 3 veces el módulo de v. Es decir, es lógico, si hago el módulo de v, que es este trozo, esto de aquí es el módulo de v, pues el módulo de 3v va a ser este 3 veces. O sea, el módulo de 3v es 3 veces el módulo de v. Esto 3 veces. 1, 2 y 3. Lo he hecho más corto, pero bien representado sería el triple. Y así de fácil. Esto es hacer operaciones con vectores. Es decir, es siempre jugar con las coordenadas. Vamos a ver ya la última parte interesante de vectores, que es el punto del producto escalar, porque ahí hay muchas aplicaciones que os van a pedir en los ejercicios, como por ejemplo sacar el ángulo que forman dos vectores, etc. Con eso casi hemos acabado, porque a nosotros nos quedarían ya las ecuaciones de la recta. Así que borro esto y nos ponemos con lo otro.